inmensamente más cultura y más arte. Buenas, estamos hoy en otro sábado del libro, en su emisión virtual. Hoy contamos con el título Anuncios del 17 de diciembre de 2014 en La Habana y Washington D.C., antecedentes y proceso negociador posterior. Para la presentación del libro contamos con un lujazo, con el autor del libro, José Ramón Cabañas, quien fuera el primer embajador de la Revolución en Estados Unidos luego del restablecimiento de las relaciones, y que hoy se desempeña como director del CIPI, el Centro de Investigaciones de Política Internacional. José Ramón, muchas gracias por estar acá con nosotros y hablarnos un poco de su libro. Quisiéramos empezar, ¿qué valoración le compete del libro, de su proceso de escritura? ¿Qué nos pudiera hablar sobre cómo se desarrolló la obra, sobre cómo la realizó? Sí, bueno, gracias Michelle y gracias al Instituto Cubano del Libro y al Ministerio de Cultura por la invitación y por inaugurar, ¿no?, los sábados del libro de este 2022, el día 8 además, que es muy simbólico, 8 También, de enero. Ciertamente. Siempre los barbudos entrando a La Habana. Yo vine con un pullover, sí, no fue ni siquiera intencional, vaya. No. Sí, a ver, el libro, bueno, saludo a la audiencia también y felicidades para este año 2022. El libro no surge como un libro, era una necesidad de uno mismo explicarse un grupo de procesos que habían venido sucediendo, y ya en un momento donde está en el poder la administración Trump y empiezan a suceder un grupo de regresiones. Habría que decir que los 4 años de Trump, las regresiones no sucedieron a las mismas velocidades, el 17 y 18, que el 19 y el 20. Incluso durante el 17 y el 18 todavía se producen acciones importantes en la relación bilateral y hasta en el plano de cooperación. Los años 19 y 20 son otra dinámica. Y entonces había una gran pregunta que al menos yo me hacía, que era de todos estos procesos, cuáles son sostenibles en el tiempo, cuáles son reversibles, cuáles son las experiencias. Y empecé yo mismo en un ejercicio privado, ¿no?, a responderme y a elaborar y buscar antecedentes. Siempre cuando se hace una investigación uno encuentra cosas que o ni que recordaba que existía o la descubre por primera vez. Entonces, desde ese punto de vista, a pesar de que le hemos dedicado una buena parte de nuestra vida a investigar sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos, aparecieron elementos nuevos, ¿no? Pero es que usted no solo fue testigo excepcional, sino fue protagonista de esos mismos eventos. Sí, de todas maneras es importante para el público que este no es un libro de testimonio. No, claro. No, como decíamos en una conversación anterior, no hay ningún verbo escrito en primera persona, y de lo que se trata es de entender el proceso. O sea, tenía esa situación de ser protagonista hasta cierto punto y testigo, pero al mismo tiempo yo me pongo como espectador, ¿no? Este proceso, ¿cómo se puede analizar? Para mantener la objetividad. Sí, es muy importante. Y originalmente terminaba con los anuncios. O sea, el propósito era responder a la pregunta cómo llegamos al 17 de diciembre del 2014. Hay fuentes y personas que lo simplifican mucho y le dan mucho peso a lo que sucedió en las negociaciones secretas, que lógicamente tienen su peso y su importancia, pero no se llegó ahí. O sea, las preguntas se responden con mucha más profundidad en el tiempo. En el índice del libro se puede apreciar cuáles son esos procesos que nosotros identificamos, y se detenía con los anuncios. Como el libro estaba siendo escrito, el texto estaba siendo escrito ya en un momento posterior, hay un grupo de compañeros que nos dijeron, bueno, no te detengas ahí, tuviste la oportunidad de vivir esa otra experiencia y sería bueno hacer generalizaciones y reunir un grupo de textos. El libro, para que el público lo conozca, los que no lo han leído todavía, tiene una buena cantidad de anexos. Casi, o sea, más o menos la mitad del libro es anexo. O sea, la última parte. Hay una intención de reunir un grupo de textos que son públicos, todos ellos, pero que en estos momentos pueden estar dispersos en varios lugares, porque en un momento futuro, y siempre hay que pensar que en un momento futuro uno tendría que analizar la validez de esta experiencia. Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, está el texto completo del acuerdo. Nosotros firmamos 22 memorandos en esos años, después de la negociación, y hay uno que es el memorando de entendimiento sobre aplicación y cumplimiento de la ley. Es una traducción del término estadounidense que se utiliza. Porque cuando en Estados Unidos alguien dice esa negociación fue una concesión a Cuba, claro, el que se lea ese texto desmiente, porque se aprecia claramente las ventajas para cada cual
en cada uno de los temas. Ese es solo un ejemplo. Ahí están relacionados los otros 21, que repito, son material Yo hablaba público. con un colega suyo y me decía que el libro era un referente, o sea, en el sentido de que cualquier persona que estuviera interesada en saber de esos sucesos, de ese proceso anterior y posterior, incluso cualquier investigador que quisiera profundizar sobre eso y basar su investigación en algunos de estos aspectos, tenía en el libro un referente de, si no todo, casi todo, de lo que sucedió y de lo que se habló, de lo que se discutió, de lo que se aprobó. Bueno, yo le agradezco la opinión a ese colega. El libro simplemente es el primero. O sea, a lo mejor cuando que se escriban 10. No, pero no solo el primero, sino porque puede ser el primero, pero realmente tiene un enfoque holístico de todo ese suceso. Bueno, me alegro que esa sea la interpretación. No fue el propósito, repito, era explicarse uno mismo los procesos y después redactarlo de manera que sea comprensible para cualquier persona que lo pueda leer. Sí te puedo decir que ya cuando esto parecía que iba a ser un libro, me preocupé en el lenguaje que fuera comprensible, sobre todo para los jóvenes. Si existiera la posibilidad de un proceso de negociador similar o una continuación de ese proceso, va a descansar, no en los que tenemos responsabilidad hoy, o la hayamos tenido recientemente, va a descansar en generaciones jóvenes. Es un libro con el que usted trata de dialogar con las generaciones más jóvenes, de diplomáticos, de políticos. Y de estudiantes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, pero en general, este es un país que sabe mucho de política exterior. O sea, usted, en este mismo proceso, yo recordaba hace poco que desde vecinos del lugar donde vivo, hasta personas de cualquier provincia hicieron observaciones, comentarios, porque la revolución ha educado, entre otras cosas, a nuestro pueblo en saber de política exterior. Y es importante que nuestra sociedad intercambie. El libro no propone una conclusión, el libro hace propuestas para debatir. Y estaría feliz de que en algún momento algún compañero o un lector dijera, yo no estoy de acuerdo con tal parte por tal razón. De eso se trata. El Instituto Cubano del Libro, una de las funciones que tiene con lo que edita, lo que publica, es provocar debates, que pueden ser en literatura, pueden ser en política exterior o la historia del deporte. Esa es la intención. Si se genera un debate al respecto y nosotros como sociedad podemos llegar a un consenso de qué sucedió en esos años, me sentiría muy realizado. Claro. Usted hablaba de que el libro no era un testimonio, no era testimonial, y que trató de siempre mantener la objetividad, el enfoque científico. Yo recuerdo un libro de John Bolton, y lo hablaba la vez que presentamos el libro en el IRRI, un libro de John Bolton que se llamaba La habitación donde sucedió, el cuarto donde sucedió. Y leyéndome el libro veía que casi que era una relación de chismes, de historias, de relatos, anécdotas y tal. Y le faltaba mucho ese enfoque científico, ese enfoque sistematizador que tiene este libro. Que como usted dice, sí, y yo coincido completamente, es un libro que se lee muy fácil. Tiene un lenguaje que es muy preciso, pero muy diáfano. Pero yo quería enfocar en el sentido, de, como hablábamos un poco antes, de esa diferencia de enfoques y de principios y de métodos. No solo a la hora de rememorar algún suceso o de estudiarlo, sino que también está en el libro sobre las diferencias entre cómo nosotros afrontamos esos anuncios, de cómo nosotros afrontamos ese proceso de negociación y de cómo lo afrontaron ellos. Y esa diferencia está en el libro, si pudiera hablarnos de eso un poco, de la diferencia. Sí, hay una tendencia. Primero, nosotros en Cuba deberíamos hacer más esfuerzo por publicar y sintetizar información de hechos relevantes. Yo me refiero solo a política exterior, pero puede suceder en otros campos. En Estados Unidos y en otros países son mucho más rápidos, digamos, de opinar y hablar sobre sucesos recientes. En la mayoría de las veces en un plano anecdótico. O sea, del periodo de Obama, por ejemplo, hay 2 o 3 libros que me vienen a la mente que tienen esa característica, tratan de hablar de todo el periodo, no solo específicamente sobre Cuba. Cuba tiene un matiz o una página, pero está hecho sobre todo el plano anecdótico. Entonces es muy interesante porque se convierte en un libro de alta venta, un bestseller, y una de las primeras cosas que usted escucha son críticas de otros actores que no están de acuerdo con el testimonio de ese que lo da. Nosotros, repito, estuvimos alejados de esa pretensión, y lo que se trata es de dar una interpretación que al principio no era ni siquiera académica, después tomó ese matiz. Insisto, nosotros podemos, creo que estamos como país en condiciones, nuestro servicio diplomático, en el caso y lo están haciendo algunos embajadores, otros funcionarios que ya están jubilados, que están en otras funciones, de explicarle a nuestros lectores, a nuestra población, esos procesos, cómo sucedieron en algún momento.
y de nuevo generar un debate. Aquí no se Claro. trata de verdades acabadas ni verdades absolutas, generar un debate y motivar sobre todo a los más jóvenes a que investiguen y que se hagan su propia lectura. Pero usted hablaba en el libro, o sea, se mencionan varias fases de la etapa de negociación y de cómo se derivó. Y yo quería insistir en el hecho de que cómo en la parte cubana siempre los principios, los valores, cuestiones que iban más allá de lo estrictamente político, de lo estrictamente económico, influían en ese proceso de negociación. Y usted, bueno, lo habla en el libro, pero quisiera que también que lo abordara. O sea, cómo es que ese rasgo nos distingue, porque no solo nos distinguen los distintos fines, sino también los métodos y los medios que usamos para alcanzar esos fines. Sí, bueno, la política exterior cubana y la política cubana en general es sobre la base de los principios. Algunos de ellos que vienen de la época de los primeros que pensaron en la independencia, de Martí, sin duda, de la obra inmensa de Fidel. Fidel está en todas las páginas, incluida la de los anexos, porque su pensamiento, su forma Claro. de ver esa relación. Y sí, en el plano ya directo de la negociación, absolutamente todo estuvo guiado por principios. Tenemos que entender que la política no se hace de la misma manera en otros países Claro. y definitivamente no es igual en los Estados Unidos, donde por las características de ese país, quien domina esa sociedad, los intereses son cortoplacistas, muchas veces contradictorios. Una discusión que nosotros teníamos muchas veces en el plano formal e informal con algunos de los funcionarios es, bueno, defíname usted mismo el interés nacional de los Estados Unidos. Es una categoría que es muy difícil definir en estos momentos, más con la polarización que existe. Pero los principios estuvieron siempre presentes y por principio nosotros no aceptamos varias propuestas y por principio hubo temas sobre los cuales no hubo progreso porque la posición nuestra era muy clara, incluso sobre los cuales no tenemos nada que negociar. Porque cuando se habla del levantamiento del bloqueo, no es a cambio de algo. Cuando se habla de que nos retornen el territorio ilegalmente ocupado, la base naval de Guantánamo, es una acción que tiene que ser unilateral del lado estadounidense y está claro por qué. Entonces sí, los principios en la política exterior cubana siempre estuvieron presentes en esa negociación, como en cualquier área, una delegación presidida por nuestro ministro en una reunión de la CELAC en Argentina. Todo el discurso y toda la acción que se asuma ahí está guiada por principio, así será. Yo recuerdo, o sea, cuando usted mencionaba el tema del bloqueo, el tema de la base naval, que hay una analogía que existe entre esas exigencias cubanas, legítimas, y por ejemplo aquellos 5 puntos que hablaba Fidel cuando Girón. O sea, hay una coherencia. Hay una consistencia a lo largo de los años, es la misma política exterior de la Revolución Cubana, es el mismo enfoque. En aquel momento Fidel estaba diciendo de alguna manera, Claro. el día que nos sentemos a hablar, estos van a ser puntos. Esos fueron los puntos. Durante muchos años nosotros hemos criticado y hablado de la existencia de un programa como Radio TV Martí. Lo hicimos durante años, lo hicimos esta vez. Entonces, los principios de la política exterior cubana en esa negociación siempre estuvieron claros. Y entonces, o sea, hoy se ve muy difícil no solo ese proceso de normalización, se ve muy lejano, sino también se ve complejo regresar a ese punto en el que al menos teníamos una relación de diálogo, una relación de enemigos, pero con un diálogo, con una interacción más o menos cercana a lo que es habitual en la comunidad internacional. ¿Qué perspectivas, a partir del libro y de la sistematización, qué perspectivas usted ve hacia el futuro de poder regresar a ese punto al menos en el que teníamos una relación un tanto más? Bueno, lo primero sería decir que Cuba siempre tiene que estar lista para la posibilidad de una negociación, aunque en el escenario que tú construyas eso parezca en el más largo plazo, en el más corto plazo. Segundo, nunca vamos a regresar a donde lo dejamos en enero del 2017. Claro. Cuba es otro país, Estados Unidos es otro país, el mundo es otro mundo. Si uno se detiene a mirar la polarización política que existe en Estados Unidos y que va a seguir existiendo en los próximos años, parecería muy difícil. Sin embargo, el libro pretende decir, entre otras cosas, que hay mucha más gente en Estados Unidos a favor de una relación lo más normal posible con Cuba de lo que uno se imagina. A veces en la visión nuestra de ese país pesa mucho, como es lógico, la posición oficial, lo que dicen los medios. Pero, digamos, el Estados Unidos profundo, cuando usted visita estados, ciudades, quizás a quien le pueda sorprender que una base importante que defiende la relación con Cuba, digamos, en el comercio agrícola, es republicana y de extrema derecha.
pero eso es en función de la política interna de los Estados Unidos, en función de la relación con lo que tiene más cerca, ven muy normal. Incluso figuras de alta responsabilidad de la administración Trump se pronunciaron por el comercio, al menos en ese sector con Cuba. No, Trump llegó a decir que quería abrir hoteles y que quería... Cambió el lenguaje después, pero empezó por ahí. Y cuando uno revisa, en esa época se firmaron 9 memorandos de entendimiento entre el puerto de aguas profundas de Mariel y 9 puertos estadounidenses. Esos 9 puertos en aquel momento estaban representados por políticos republicanos. Si estamos hablando que la diferencia pasa entre la supuesta división entre demócratas y republicanos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la distorsión que estamos viviendo ahora y ese enfrentamiento brutal y los comunicados de todos los días de las autoridades no pueden impedir que nosotros veamos que más allá de esa declaración hay un pueblo estadounidense que, como sucede en otros países, con independencia de la posición de su gobierno, tiene su propia visión. Estados Unidos es un país mucho más diverso de lo que uno se puede imaginar si sencillamente lo ve por la prensa o lee al respecto. Y entre los propios cubanos. Los hechos recientes pueden darle a alguien la idea de que los cubanos tienen una sola visión, los cubanos que viven en Estados Unidos, quiero decir, para nada. Es muy diversa, hay cifras, nosotros debemos atenernos no a las emociones, sino a la ciencia, cuando hacemos política exterior. Y la ciencia y las estadísticas te dicen consistentemente a lo largo de los años, y se citan varios ejemplos en el libro, respecto a la posición de esos cubanos con su país de origen, respecto a la posición de los hombres de negocio, el propio Congreso, la cantidad de iniciativas legislativas. Entonces, ahora vivimos un periodo que es un poco una distorsión de ese proceso, pero yo no tengo duda que hacia el futuro, en algún momento, en algunos puntos, habrá una reversión. Hay áreas, esos 22 memorándum te dicen aquellas áreas donde nosotros seamos enemigos ideológicos, ¿no? Tenemos una necesidad de cooperar por la vecindad. Cuando usted sabe que la Autoridad Aeronáutica Cubana intercambia información con la Agencia Federal Estadounidense para la Aviación Civil sobre 800 vuelos diarios, cuando los vuelos, no en época de COVID, cuando hay normalidad en la aviación, alguien podría preguntarse, si usted tiene un memorándum de salvamento, búsqueda y salvamento firmado entre las autoridades, cuando una persona que es dueño de un yate que es de ingreso medio alto, se le rompe el yate en el estrecho de la Florida y pide que lo rescaten, no es demócrata ni es republicano, es un ser humano que podríamos hablar de lo mismo en el plano de la salud. Hay un interés incrementado en pueblos y ciudades importantes de los Estados Unidos y en instituciones federales por tener una cooperación con Cuba, no solo respecto a la COVID, respecto al cáncer, respecto a un grupo de... Sí, que la vacuna contra el cáncer, fue un proceso que se vio obstaculizado con este tema. Bueno, esas son de las cuestiones, aunque el proceso negociador fue durante la época de Obama, se firmó ya bajo Trump. Sucedió con la vacuna Simavax, hubo otros progresos de otras negociaciones, y el único proyecto reciente, y no sé decir hacia atrás en la historia, pero reciente, de cooperación en materia de salud. Nosotros, 4 expertos que han estado en Brigada Henry Reef, ahora mismo hay varios de ellos en el exterior, con la ciudad de Chicago. Nosotros tuvimos 4 expertos cubanos asesorando a la ciudad de Chicago, Illinois, en el manejo de los servicios médicos para reducir la mortalidad materna, sobre todo en la población afroamericana, y para reducir el impacto del cáncer en la población afroamericana más joven, de los lugares con menos ingresos en esa ciudad. Bueno, eso se firmó y se ejecutó bajo Trump, bajo el inicio de la administración de Trump. El público recordará que tuvo una participación definitiva el Ministerio de Cultura en el evento del Kennedy Center. 427 exponentes de la cultura cubana, la mayoría de ellos residentes en la isla, otros viven en el exterior. Es no solo en términos de Cuba, un hecho muy sui generis, en términos de Kennedy Center y Washington como ciudad, fue un evento muy sui generis que sucedió en la primera mitad del año 18. O sea, ya la administración tenía su tiempo había en el poder. El mandato de Trump. Geográficamente en un área de Washington que está a escasos 2 kilómetros, 3 kilómetros del Congreso, o sea, donde se deciden las leyes contra Cuba. Y ahí participó, hay fotos no solo del público, de las recepciones que se hicieron, y ahí, por cierto, mucha gente que está en el poder hoy estaba celebrando. Que a lo mejor no se quieren ni acordar de esa foto. Pero las fotos hablan. Y estaban ahí y era una celebración de la cultura
así se definió, fue un evento donde no hubo declaraciones políticas de ningún tipo, pero en sí mismo el hecho de producirse Un hecho político. es un hecho político. Hay otro ejemplo menos conocido, buscó menos, pero Cuba fue el país invitado al principal festival de jazz de los Estados Unidos en 2017, que se hace en New Orleans. 150 exponentes de la cultura cubana y el recibimiento de esa ciudad, de los pobladores de esa ciudad, del estado de Luisiana, a esa embajada cultural cubana fue algo único también en la historia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que está la política oficial, hay una política de Estado que ha estado durante más de 60 años dirigida a destruir el ejemplo de la Revolución Cubana, pero Estados Unidos es un país mucho más complicado que eso. Y fuera del gobierno, se puede decir hoy, sin lugar a duda ninguna, que la mayoría de la población estadounidense, con todos sus grupos y sectores, está en una posición de tener una relación lo más normal posible. Los huracanes. El servicio de huracanes y de pronóstico de Estados Unidos depende hasta cierto punto de la información que comparte con los especialistas. Funciona como puesto avanzada todos los sistemas de satélite y de esto, de radares. De esto cuando hay un huracán en la zona, lo primero que hace el servicio estadounidense es pedir permiso para el sobrevuelo de las áreas que son de la soberanía cubana para captar información. Entonces, que hay quien venda la idea, que no es que vayamos a ser amigos, ni que tengamos identidad política y ideológica en el futuro, pero de lo que a nadie debe caber la menor duda es que en beneficio de los dos países hay un grupo de temas que es positivo para ambos, discutir, no siempre acordar, tener cooperación. Cuando estamos hablando de inmigración ilegal, cuando usted corta el flujo normal migratorio entre Cuba y los Estados Unidos, ¿a quién beneficia? A los traficantes. Claro. Cuando usted congela la aplicación del acuerdo alcanzado por la Federación Cubana de Béisbol con las Grandes Ligas, ¿a quién beneficia? A los traficantes. Eso la organización de las Grandes Ligas lo sabe muy bien y uno de los propósitos es quitarse de arriba ese estigma. Entonces, la gente que está detrás de esa política, ¿qué hay que interpretar? Que quiere beneficiar a un sector que es ilegal, que trafica con personas, que causa la muerte a muchas personas. Hay que hacerse esa pregunta. No, porque precisamente eso, porque durante el mandato de Obama y después, en ese primer momento de Trump, se manejó la tesis, se manejó la matriz de opinión de que en Cuba había una suerte de línea dura opuesta al restablecimiento de relaciones, que no estaba de acuerdo. Pero la realidad nos ha hecho ver que la línea dura no estaba en Cuba precisamente, sino que había un núcleo de personas y de políticos cuyos intereses eran radicalmente opuestos a ese proceso, que vieron incluso amenazado su modo de vida con ese proceso. Y hablamos antes de que muchos de ellos dependen de que Estados Unidos y Cuba mantengan ese estado de enfrentamiento. De enfrentamiento, sin duda. Del lado cubano, Fidel varias veces durante los años sentó las bases para cuando ese momento llegara, definió temas. En el libro está la declaración del general de ejército de ese día, muy concisa, muy corta. Yo recomiendo leerla varias veces, siempre se va a descubrir algo, y ahí estaban las bases de lo que iba a ser la negociación, y era el jefe de Estado. Somos 11 millones de habitantes, y nosotros sabemos que hay 2 cubanos y 3 opiniones. Claro. Y lógicamente dentro de nuestra población había mucha interpretación, se dio información al respecto, pero el cubano que pueda sentir más enemistad y con muchos tinos, ¿no? Respecto a Estados Unidos. Hay una historia. Que la justifica, pero el cubano que más pueda sentir esa animadversión, ese día dijo, al menos nos han reconocido que existimos y nos tratan de igual. Y eso hay un cambio sin duda importante. Ahora, lo que apuntabas antes, ese es el periodo donde lo que nosotros le llamamos contrarrevolución, esté quien esté metido en ese concepto y cuantas personas sean y a lo que se dedique, sintió por primera vez que el castillo de naipes se le destruía. Entre otras cosas, porque esas negociaciones y esa política propició un intercambio realmente pueblo a pueblo. Creció exponencialmente la cantidad de cubanos residentes en Cuba visitando los Estados Unidos y creció exponencialmente la cantidad de estadounidenses visitando la isla. Y hay que entender que una parte importante de los atributos de la contrarrevolución ha sido la desinformación sobre Cuba. La contrarrevolución vive de la desinformación. Si la contrarrevolución aceptara y dejara que se aceptara y se compartiera la realidad, hasta ahí llegaba. Y cuando usted tiene millones de ciudadanos moviéndose en ambos sentidos, y sobre todo los que vienen aquí regresando y diciendo Cuba no es el enemigo, ni Cuba es lo que me habían dicho,
y formándose una propia opinión, interactuando con familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Entonces, ahí la desinformación empezó a sufrir y hubo un estremecimiento en los directivos de la contrarrevolución cubana, los principales personeros, que entonces atacaron de manera brutal y exigieron al gobierno de Donald Trump tomar medidas más drásticas. Todo el mundo recuerda cómo fue la suspensión de los cruceros. Fue a las 12 de la noche, sin llamar a nadie, todo el mundo sorprendido, con gente en alta mar. Eso te da la medida de la brusquedad, ¿no? de la medida cómo se tomaron. Bueno, le agradecemos a Cabaña que haya estado acá con nosotros hoy presentando este libro que les recomendamos, que lo adquieran, que lo lean. Es un libro que trata sobre un momento crucial de la historia de Cuba y de Estados Unidos, pero como decía su autor, lo hace con un lenguaje que, sin dejar de ser preciso, sin dejar de abordar toda la complejidad, es un lenguaje ameno y muy diáfano. Los invitamos a otros sábados del libro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.